Ya, buen día. Con respecto a la clase, ¿cierto? La temática de EBT, habíamos dicho que vamos a hacer lo que son un barniz de transformadores un poco más en detalle, ¿cierto? Porque el semestre pasado lo vimos muy rápido. El detalle de los transformadores, los tipos, me interesa más que nada la parte constructiva y que sepan diferenciar cuál es cuál. Porque cuando uno habla de transformador se imagina de los transformadores de los laboratorios, pero hay, hay muchas características y diferentes tipos de aplicaciones. Ya ahora lo vamos a ver en detalle justamente con las especificaciones técnicas de la empresa Rona y Chabner, que son de alguna manera las más conocidas. Ya está Camilo Herrera también en Santiago, pero son como las más conocidas. ¿Ya? Así que vamos a comenzar con el área de transformadores por ahora. Vamos a compartir el documento. Ahí está. Ya. Vamos a bajar la cámara. Ya, muchachos, por lo menos ahí tienen que estar observando el PDF. Justamente vamos a ver el catálogo de Rona, ¿ya? Esto lo pueden descargar obviamente a través de la misma página. Vamos a hacer directamente, vamos a ir descargando los documentos directos de las páginas para que aprendan también de dónde salen y dónde buscar después. En todo caso, obviamente el fabricante, de qué es lo que es responsable, el fabricante le entrega lo que son todo lo que son los ensayos, se fijan, y no, máximo va a ser una o dos hojas. Es bien compacto el tema del ensayo. Ya las tensiones aplicadas, todo de alguna manera los ensayos que se le hicieron en la fabricación del producto. ¿Ya? Bueno, en cuanto a la empresa Rona, ¿cierto? Ustedes la conocen, está en Viña del Mar. ¿Por qué quiero hablarle de la empresa Rona? Porque recuerdan que queremos hacer justamente una exposición de profesionales. Una vez que ya veamos la materia del certamen 1, vamos a pasar a exposición de profesionales. Y uno de ellos es justamente, quiero conseguir que nos dé una charla uno de los profesionales ingenieros que hace el diseño de los transformadores en Rona, ¿ya? O que esté es parte del equipo, porque son varios, nunca uno solo. Así que por eso más que nada me interesa ver justamente las especificaciones técnicas de este tipo de equipo. No es que yo esté haciéndole más, ¿cómo se llama? Marketing ni nada, no me interesa. Pero es lo que tenemos a la mano y es lo que vamos a aplicar. ¿Ya? Son las marcas que más se ven en Chile, así que prefiero, prefiero pasar justamente estas características. Bueno, en cuanto a los transformadores, ¿cierto? Sabemos lo que hacen, ¿cierto? En cuanto a la teoría, ya se sabe que transforman, ¿cierto? Las variables, las dos únicas variables que tenemos, tensión y corriente, ¿ya? Nada más, todo lo que viene después, consecuencia. El equipo compacto de medida, esto lo vimos en el semestre anterior, pero obviamente lo vimos muy rápido, ¿ya? Bueno, lo importante del equipo compacto de medida es obviamente un equipo que para medir en media tensión, ¿ya? Tal como indica acá. Son para medir las variables de mediciones de consumo y las variables eléctricas del lado de media tensión, ¿ya? Por eso que el equipo compacto de medida, al final, ¿qué es lo que trae? Trae una medición de voltaje y una medición de corriente, ¿ya? Obviamente a través de, bueno, saca la medida en alta, ¿cierto? Y nos refleja una medida menor en baja. ¿Sí? Justamente para una señal menor en cuanto a magnitud para los sistemas donde esté acoplado. Puede ser un instrumento, se fijan, donde trabaja con señales mucho más pequeñas que las señales de media tensión. Bueno, bueno, son fabricados, obviamente, siempre son fabricados a través de norma ANSI o la IEC, ¿cierto? La norteamericana o la europea. Pero independiente de, ¿cierto? Las especificaciones siempre al final, especificaciones particulares de las compañías eléctricas. ¿Por qué? Porque acá las compañías eléctricas trabajan con distintos tipos de tensiones. Vamos a ver ahí también las tensiones que trabajan las compañías justamente de distribución, ya sea Enel, CGE, Chilquinta, con el tema del TAP también, que tienen el más menos, tienen diferencia en el porcentaje. Cuando el TAP decíamos que de 0 cambia a más 2,5, más 5%, hay unos porcentajes de diferencia. Y obviamente según la red de distribución que ellos trabajen, puede ser 12, 13,2, 13,8,
15, 23. Aquí la verdad que no se trabaja mucho con 23 kilovolt en línea de distribución. Lo que más se trabaja es 12 y 13, algo, ¿ya? Porque puede ser 13,2, 13,8. No se trabaja mucho con lo que es 23 kilovolt. Bueno, obviamente la construcción de estos elementos tiene que estar al uso de la intemperie. Es súper importante, muchachos, que el equipamiento esté apto para la intemperie, ¿cierto? Bueno, a eso se le hace un tratado, lo que es la parte metálica, se le hace un antioxidante, ¿cierto? Para que este sea apto para ambiente húmedo y corrosivo. Sobre todo, siempre le he dicho, cerca de las costas. ¿Ya? Lo peor, lo más perjudicial para lo que son los componentes eléctricos del ambiente salino. ¿Ya? Es lo que repercute al final en una oxidación del metal, corrosión del metal y rompimiento de alguna manera del equipamiento, obviamente. Cuenta obviamente con los aisladores, ¿cierto? Aquí tenemos los aisladores de alta y los aisladores de baja. Tenemos 3 en alta y 4 en baja. Todos saben por qué. ¿Ya? Bueno, la clase, ¿qué significa la clase? Recuerden, la clase significa el aislamiento que soporta. Por tanto, si yo voy a poner un transformador en una línea de distribución de 12 kilos, lo más probable es que pongamos uno de clase 15, o sea que el aislamiento aguante hasta 15 kilovolts. ¿Ya? Siempre debe soportar un poco más. No está justo en el límite. O si hablamos ya de una red de distribución mayor de 23 kilos, ponemos uno de 25 kilovolts. ¿Ya? Se le llama tipo mochila para montaje, ¿cierto? En un poste, porque, bueno, antes eran como redondos. Antes eran redondos, por eso le llamaban tipo mochila, ya que van en un solo poste. Recuerden que si va adosado a un poste, a dos postes, tiene que ver con... ¿Alguien recuerda? ¿Con qué tenía que ver? Si va a un poste, a dos postes. Nadie recuerda. ¿Cómo decido yo si un transformador va a ir en un poste o en dos postes para la instalación? Por el peso, quizás. Ya, claro, tendría que ver un poco el peso, pero no es directamente el- el- la cifra que uno debe... ¿Tamaño? ¿Ah? ¿No el tamaño? No. Es que sí, pero no es directamente proporcional. Me refiero a que es otro elemento el que hace que nosotros digamos ahí que este va en un poste y este va a dos postes. La potencia, muchachos, la potencia aparente, la potencia, recuerden que la placa por fuera, ¿cierto? Debe indicar la potencia aparente, los kVA. Hasta 500 kVA ya tiene que ser, sobre 500 kVA tiene que ser ya en dos postes, ¿ya? En la realidad, bueno, eso es lo que dice supuestamente la literatura. En la realidad, ya sobre 350, 400 kilos kVA ya se está instalando en dos postes. ¿Ya? Esa es la razón de que hayan dos postes adosados justamente cuando se instalan los transformadores en aéreo, obviamente. Si va a piso no necesita una estructura de poste. ¿Ya? Cuando son aéreos justamente, sobre todo los equipos compactos de medida, tiene que ir en poste diferente. Pero es por un tema de la potencia, muchachos. ¿Ya? Hasta 500 kVA, pero la realidad, de 350 podemos ver, ustedes mismos fíjense en los transformadores de distribución, ¿ya? Fíjense en los transformadores de distribución cuando puedan salir, cuando van en las calles, la plaquita siempre va a indicar la potencia, y más o menos siempre los trafos de distribución llegan hasta 500 kVA, ¿ya? Profe, pero ¿y la potencia en qué afectaría en caso de falla? ¿O por qué lo hace que sean dos postes? Porque la potencia te indica el tamaño del equipo. Es que estaba bien lo que habían dicho del peso, pero no era directamente proporcional por el peso, es por un tema de potencia. Y por el hecho de decir la potencia es lo que te indica el tamaño del equipo. Obviamente a futuro capaz que salga un equipo mucho más compacto, que sea de 500 kilovolts y sea un tipo mochila. Imagínate, comparamos una potencia grande con un elemento de este tamaño. Ahí sí, obviamente, ya en el futuro se va a instalar solamente en un poste. ¿Ya? Entonces, claro, tiene que ver obviamente el peso, obviamente, pero hoy en día
tiene mucha relación lo que es la potencia con el peso. Por eso que nosotros primero se define por potencia la instalación si va a un poste o dos postes. ¿Ya? A futuro, obviamente, ojalá que tengamos equipos mucho más compactos, bobinas mucho más reducidas, se fijan, para ahorrar material, obviamente, y que cumplan la misma función. Pero por ahora es en base a la potencia. ¿Ya? Así que, bueno, cuando puedan salir, obviamente, fíjense en los equipos, en los transformadores de distribución de las redes que tengan cercanas, y fíjense en la potencia que indica. ¿Ya? La mayoría son de 350, o los transformadores incluso de las empresas que llegan hasta 500 kVA. Porque hasta 500 kVA van a ver en el aire, ya sobre esa potencia, ya la verdad que va a piso por un tema de potencia y por ende del peso del equipo. ¿Ya? Bueno, obviamente tienen que tener sí o sí indicador de nivel de líquido, ¿cierto? ¿Qué líquido? El aceite. ¿Y por qué aceite? Porque es refrigerante. Se ocupa un tipo de aceite, obviamente, ecológico hoy en día, que está de moda el tema, y tiene que tener un indicador, obviamente, de nivel de refrigerante. Si se le va el refrigerante, se aumenta la temperatura inmediatamente. Lo que se está haciendo hoy en día, bueno, hoy en día, para hacer, porque uno, cuando está en altura, no es capaz de visualizar justamente las válvulas las válvulas justamente de nivel del indicador de nivel de líquido. Por tanto, ¿qué es lo que hacen? Y por un tema de telemetría que hoy en día también está de moda, se están fabricando equipos, o mejor dicho, los analizador de red, que al final es un analizador de red, que es como un escarabajo, por así decir, que cada una de sus patas está adosada con un imán. Entonces el equipo llegan y como esos que van en el refrigerador, eso recuerdo. Entonces el equipo va y se pega a un costado del transformador. Ese equipamiento, lo que mide son las variables. ¿Qué variables? Si es un transformador trifásico, por supuesto, mide las tres corrientes, más la del neutro, mide las variables de voltaje, y por ende ya con esas medidas podemos sacar todo lo que queramos. Potencia activa, reactiva, aparente, etc. Nivel de temperatura, que es lo más importante. ¿Por qué es importante después tener todo eso a través de un computador central? ¿Por qué? Porque para regular la temperatura. No es el caso de Chile, pero en otros países, pasando Argentina hacia arriba, ya la mayoría, por el calor que hace, hacia el norte sobre todo, en el verano es increíble los cortes de energía que hay. ¿Por qué? Porque los transformadores explotan a cada rato. Uno, por falta de mantenimiento, obviamente, y segundo, por falta de conocimiento del estado del equipo actual. Una vez que los transformadores se instalan en el aire, ya hasta que falle la verdad, no se le hace un mantenimiento. Obviamente, a menos que haya un plan de mantenimiento adecuado de la empresa, etc. Pero no lo hay, ¿ya? Casi siempre se actúa en base a fallas. Entonces, la verdad, lo que pasa justamente es que revientan los transformadores por no tener justamente no se sabe si el transformador está sobrecargado. ¿Qué pasa también? Que las personas no actualizan su carga en las casas, no se actualiza el T1, por así decir, para que entendamos. Por tanto, mucha gente hizo ampliaciones y nunca le informó. Por tanto, la compañía de distribución del sector piensa que con ese transformador está bien, pero no está en la realidad, está mucho más sobrecargado. Por eso es importante censar la temperatura justamente del equipo. Y también por a lo mejor el líquido de refrigerante ya dejó de funcionar, perdió su vida útil o tuvo algún problema, no sé. ¿Ya? Eso es lo que pasa justamente. Bueno, obviamente después ya tenemos los transformadores justamente que hablaba de distribución, ¿cierto? Los transformadores de distribución en sistemas urbanos o rurales, ¿cierto? Son fabricados específicamente para la uso a intemperie, montados en uno o dos postes con aisladores y pintura especial apta para zonas costeras, ¿ya? Húmedas y corrosivas. ¿Alguien conoce alguna pintura especial para lo que es el anticorrosivo o para el uso intemperie? ¿Pero cómo, profe? Lo que pasa es que alguien conoce alguna pintura especial para el tema de la intemperie. Pero o sea, la misma pintura anticorrosiva, pues así se llama. Ya, pues justamente sí, pero me El refiero, barniz. claro, justamente. Lo que pasa es que muchas veces, sobre todo se dan los tableros eléctricos.
Cuando uno va en terreno a ver el tablero, lo más probable es que tenga que calar alguna tapa para poner la entrada del conector, etcétera, por el costado. Se cala la tapa, ¿cierto? A través de la herramienta, pero no se le aplica anticorrosivo. Y justamente venden spray incluso que son anticorrosivos y es increíble cómo hace la diferencia aplicando, porque uno hace el corte, ¿cierto? Hace el corte por el costado, no sé, pues supongamos que esto es un tablero, hace el corte por el costado para la entrada del conector, pero no se preocupa de aplicar el anticorrosivo a la superficie que se cortó. Por tanto, ahí ya te indica un punto de falla. Esa parte es la que siempre se oxida. Ya, para que tengan en cuenta. Y con el paso del tiempo, sobre todo en el ambiente costero, por eso le estoy diciendo, el peor caso en la costa. Sobre todo los medidores, los tableros que están ahí al lado de los barcos y eso. Ese punto inmediatamente es un punto de falla. Entonces ya al poco tiempo después, ese conector ya va, ¿cómo se llama? Se va a descascarar tanto el metal, se fijan, va a perder su vida útil, pero increíblemente. Es increíble, de hecho, uno no cree lo que hace el ambiente corrosivo, pero al año ya se nota inmediatamente. Por eso que es importante, muchachos, ver el tema de qué es lo que es anticorrosivo, por qué se usan, no sé, para el mismo alumbrado público, por qué el fierro, el gancho que soporta la luminaria tiene un tratamiento especial, ¿ya? Que es justamente el galvanizado. El galvanizado, ¿cierto? Puede ser en frío o en caliente, ¿ya? Que es justamente un anticorrosivo que se le aplica. Es importante el tema de lo que es el anticorrosivo por el tema del ambiente costero, ¿ya? Siempre el peor caso del ambiente costero, muchachos. Bueno, obviamente siempre está diseñado en cuanto a normativa, ¿cierto? De las compañías de distribución eléctrica o las internacionales. Obviamente siempre se rigen por internacionales. Los transformadores son aptos para sistemas monofásicos y trifásicos desde 25 y hasta 500, ¿ya? 25 monofásicos y hasta 500 trifásicos. ¿Qué incluye? Incluye el cambiador de derivaciones. ¿Dónde está qué es lo que es el cambiador de derivaciones? ¿Qué es lo que es el cambiador de derivaciones? El TAP, ¿ya? Este es el famoso TAP que tiene que ir acá arriba. ¿Qué es lo que era el TAP? Era, por ejemplo, si nosotros teníamos supuestamente, nosotros tenemos acá una red en baja, una carga, ¿cierto? Las tres fases más el neutro, ¿ya? Y resulta que esta carga tiene problemas de voltaje. No le están llegando, supongamos, 220 volts, le están llegando 200 volts. ¿Cuáles son las posibles causas? Pregunta el curso. Si a mi carga en baja tensión no me llegan los 220, me están llegando, supongamos, 200 volts. ¿Cuáles son las posibles causas? ¿A alguien se le ocurre algo? Porque estamos claros que esta es la alta, ¿cierto? Es un transformador de distribución. ¿Por qué de partida tiene tres aisladores en alta y 4 en baja? Primera pregunta. Que Porque uno en es alta vienen triángulo y el delta, ¿no? otro es estrella, ¿no? Ya, perfecto. Nuestro sistema, la mayoría de los sistemas justamente viene en delta estrella. Es el cambio. Ahí se produce el cambio delta estrella. ¿Por qué tenemos tres? Porque trae solamente las tres fases, ¿cierto? Uno, fase A, B, C o R, S, T. Y no trae neutro. El sistema de distribución no trae neutro. Ya, es importante que sepan eso. El neutro, ¿cuándo aparece? Cuando hacemos el traspaso de delta a estrella. ¿Ya? Y ahí aparece, por eso que aparece un conector más. En primer lugar. Ya, ¿y qué pasaría si yo, ya supongamos que acá ya tengo justamente una carga y la carga, usted va al enchufe y mide 200 volts, que es algo muy típico que aparece? ¿Cuáles son las posibles causas? Causa-solución, obviamente. ¿Cuáles son las Eso tiene posibles? que ver agua arriba, ¿no? A nivel de ¿Ya? producción, de que está llegando menos. ¿Ya?
y eso se regula con el TAP. Ya, perfecto. Ya, Creo que entonces, tiene que ver con el nivel de las cargas también, ¿o no? Cuando hay mucha carga, tiende a bajar el nivel de tensión. claro, es que, claro, puede ser que está sobrecargado, pero independiente de la sobrecarga, tiene que, eh, ¿cómo se llama? Tenemos que trabajar un nivel adecuado. Ya, por último, yo cacho que aquí vamos a cambiar. Tendría que haber sido un nivel más bajo para estar bajo la norma. A ver, supongamos que tenemos 190 volts, ya. Ahí sí. Ya, pues, obviamente hay sobrecarga, ¿cierto? Estamos claros, pero independiente de la sobrecarga debería funcionar bien si el equipamiento o la fábrica que está ahí o el supermercado, que es típico en supermercado, debería funcionar a un nivel de voltaje adecuado. Imagínense, tienen las cámaras refrigerantes, tiene ¿cómo se llama? Los compresores, ¿cierto? De las máquinas de frío. Por tanto, si no tiene un buen voltaje, no va a funcionar bien. Por tanto, toda la mercadería se va a echar a perder. Todo lo que necesite cadena de frío. Por tanto, tenemos que solucionar eso. ¿Cómo lo hacemos? Como dijo recién el compañero, está el TAP, ¿cierto? Que está acá arriba, que es un cambiador de derivaciones. ¿Y qué es lo que cambia? El nivel de voltaje. ¿De dónde? De alta tensión. ¿Ya? Por eso que el TAP trae nivel 0 más 2,5 más 5% o menos 2,5% y menos 5%. ¿Ya? Es importante eso. El TAP casi siempre trae más 5%, más 2,5%, 0, obviamente el nivel 0 o el nivel donde quedó, ¿cierto? Menos 2,5, y finalmente tenemos el menos 5%. ¿Ya? En general, vamos a ver que hay diferencias también de acuerdo a la red de distribución que les dije, que les indiqué antes. Por tanto, si el TAP está en el nivel 0, ¿qué quiere decir nivel 0? Supongamos, no sé, que tenemos ¿cómo se llama? Tenemos los 12 kilos, 12 kilovolts. Ese es el nivel 0. ¿Ya? Por tanto, para aumentar ese voltaje, recuerden que cualquier cambio que nosotros hagamos en la bobina primaria va a repercutir en la bobina secundaria. Si es un transformador, lo que hagamos es como un espejo. Por tanto, si yo tengo un bajo voltaje, ¿qué necesito? Aumentar el voltaje en la carga, por tanto, debo aumentar el voltaje en la fuente. Por tanto, debo a aumentarlo al rango de 2,5 o a 5%. ¿Ya? Consulta el curso. ¿Usted entonces qué haría? ¿Se subiría y cambiaría el TAP? ¿Quién puede hacer eso? La compañía de red de distribución, ¿o no? Exacto. Recuerden que ustedes no tienen nada que hacer ahí. ¿Ustedes hasta dónde llegan? ¿Hasta dónde pueden meter las manos si no es parte de la compañía eléctrica? Hasta el medidor agua abajo. Hasta el O medidor. abajo de la caja media. Exacto. Hasta el equipo compacto de medida. Disculpa, sí, por el equipo de medida. El equipo de medida. O sea, el medidor que está agua abajo de esto. ¿Ya? Hasta ahí usted puede llegar. Todo lo que sea agua arriba, incluso el medidor, ya es parte de la compañía. ¿Ya? Por eso, ¿qué es lo que se hace regularmente? Se cambia el TAP. Al modificar el TAP, aumentamos el voltaje, podríamos quedar en 12 más 2,5%, por tanto va a repercutir en aumentar el voltaje del secundario. ¿Ya? Y con eso solucionamos el tema de la sobrecarga. ¿Qué otro problema sería? ¿Por qué le llegaría tan poco voltaje? Porque lo más probable es que esta carga que esté acá, sea el supermercado, esté muy lejos de la fuente. En este caso, la fuente del transformador. Por eso que los Hay una caída de transformadores... tensión. Exacto, por la caída de tensión de la distancia. O a lo mejor este transformador no es único solo para esa fábrica, para ese supermercado. A lo mejor comparte con otras cargas. Por eso que entonces, como conclusión, los transformadores se ponen lo más cerca de la carga posible. Por eso que siempre los supermercados tienen su propio transformador. Y está siempre en el front y en caso de cualquier problema. Lo de distribución o de poder, ¿cierto? Si ya ahí vamos a ver los sumergibles y otros tipos que ya van adentro.
¿ya? Pero esa es la razón de que el transformador tiene que ir lo más cerca de la carga para evitar la caída de tensión. De lo contrario, si está al lado, usted ve que el transformador está a la entrada del supermercado, es por un tema de regulación, ¿ya? Bueno, obviamente incluye el cambiador de derivaciones, ¿cierto? Lo que estábamos hablando, el TAP, mochila para montaje poste, bueno, son los conectores más que nada, ¿cierto? Las bases, a eso se refiere. Y los otros accesorios estándar, ¿cuáles son? La válvula, ¿cierto? Para sacar el líquido, siempre tiene que estar debajo, los niveles del aceite, ¿cierto? El relé de cuando hay alguna presión interna, que el famoso despiche, ¿cierto? Es que una tapita que se va levantando según la presión interna. Tiene que liberar presión. ¿Ya? Bueno, tenemos los obviamente transformadores de poder, la misma palabra lo dice, ¿cierto? Ya estos son de potencia gigante, la mayoría son para las mineras, para las subestaciones de las mineras, ¿cierto? Bueno, compré transformadores de poder de 100, mire, imagínense, 1000 megavolt-ampere, de 750 kilovolt, imagínense. ¿Por qué? ¿Por qué 750 kilovolt? Para la red de 500 kilos. ¿Cuánto es la máxima red que tenemos en Chile? Creo que hasta 500. 500, exactamente. ¿Ya? 220 es lo normal. 220 kilovolt. Pero ahora quieren hacerlo aumentar. ¿Por qué aumenta la tensión? Para disminuir la corriente, o sea, para disminuir las pérdidas. Recuerden que las pérdidas son directamente proporcionales a la corriente. Bueno, enfocándose obviamente en atender el crecimiento del mercado nacional, ahí le está indicando, está creciendo la línea de tensión. Obviamente en el segmento de 220 kilovolts principalmente. ¿Ya? La ventaja, obviamente, sostenible y fuerte crecimiento durante los 10 últimos años, gran experiencia en alta tensión, bueno, más que nada la fabricación, ¿ya? Gracias al control de calidad, ¿cierto? Han tenido un resultado de 0 falla en terreno, venta alrededor del mundo, etcétera, ¿ya? Bueno, comentarle independiente de la mayoría de los bobinados o toda la tecnología de transformadores se va a buscar a Italia. Increíble que la verdad los italianos están muy adelantados en cuanto al tema de los transformadores. Y la mayoría de los equipos que trabajan en Rona o en otras empresas las envían justamente a las ferias en Italia a ver nuevos equipamientos o nuevas tecnologías para lo que son los transformadores. ¿Ya? Bueno, los transformadores de poder, ¿ya? Ahí ya obviamente disminuye la potencia. Tenemos hasta 154 kilos, ¿cierto? Los típicos... eso es importante. Fíjense acá, ¿qué significa con aplicaciones de cambiadores de derivación bajo carga? ¿Qué significa esa frasecita? Esa. Hay algo súper importante ahí. En el problema del supermercado adelante, usted el TAP o el tipo de la compañía llega y se sube al transformador y cambia el TAP. ¿O qué tiene que hacer antes? Desenergizar. Exacto. Es ahí la diferencia, muchachos. Justamente, cuando uno dice bajo carga, con carga, eso significa bajo carga, ¿ya? O conectado. Por tanto, es importante, los transformadores de distribución, el TAP se cambia sin carga, ¿ya? Porque se produce un arco eléctrico interno, y hasta ahí van a llegar. Pero hay aplicaciones justamente más tecnológicas que hoy en día ya permite que el cambio de derivación sea conectado, ¿ya? Obviamente es una aplicación especial y todo, es un TAP especial, pero permite obviamente operar bajo carga, que es lo más importante. La mayoría de los mantenimientos, recuerden, son sin carga, son con equipos desconectados, a menos que sea prescindible no desconectar, ¿ya? Pero la mayoría de los trabajos siempre tienen que ser sin energía, sin carga, ¿ya? Por si acaso. Bueno, siempre opción de aceite mineral, ¿cierto? Lo que más se ocupa hoy en día es aceite mineral, ¿cierto? Para lo que es el tema de la refrigeración, ¿ya? Sobre todo por el tema de los ambientes. En caso que se queme no tiene que producir humo. Es lo mismo que el cable EVA, más o menos parecido, asociándolo. También tenemos subestaciones móviles, que esto es como un generador portátil, exactamente lo mismo, ¿ya? Una subestación móvil
Solución pensada para procesos donde el consumo puede ir cambiando su ubicación física, ¿cierto? Ideal para faena, independiente de faena minera para faena. ¿Ya? Cuenta con switchgear de media tensión. ¿Alguien sabe lo que es un switchgear? Un switchgear es como un automático, ¿ya? Para llevarlo a la baja tensión. Es un automático, pero de media tensión, o sea, es un interruptor mucho más poderoso. ¿Ya? Eso, por eso que esto se le llaman celdas. Esto es lo importante. Cada una de estas partes son las celdas, ¿ya? Son puertas que abre justamente y se encuentra con las protecciones internas. Tenemos que considerar que son protecciones de media tensión, por tanto, los automáticos, por así decirlo, ¿cierto? Que son equipos ya de mayor tensión, son para sistemas de fuerza, protección, control, etcétera, ¿ya? A eso se le llama un switchgear. Cada cubículo, este puede ser un switchgear entero, por tanto, ¿qué es lo que tiene? Es como un tablero de distribución, donde tiene cada una de las protecciones automáticos para cada una de las aplicaciones. A eso se le llama un switchgear. Consideraciones, por ejemplo, lo típico, con la consideración es que si vamos a diseñar un switchgear para una minera, es tener en cuenta la altura, ¿ya? Porque si el sistema está en, no sé, supongamos 30 kilovolt, el switchgear lo más probable es que en cuanto al diseño les dé el mayor voltaje, de 36 kilovolt, ¿ya? Recuerden siempre eso. Justamente aquí indica, hasta 36 kilovolt, ¿ya? Switchgear de media tensión y baja tensión compacto, configuración flexible, ¿cierto? Bueno, varias aplicaciones, pero esa es la síntesis de los switchgear móviles o de las subestaciones móviles, ¿ya? Vamos a ver también ahí una fotografía. Obviamente transformadores tipo subestaciones móviles, ¿cierto? Aquí están los famosos tipos CEU, la sigla CEU, subestación, ¿cierto? Unitaria, donde, ¿qué es lo que indica la subestación unitaria? Justamente aquí está el operador, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, bueno, falta la parte de alta, es un transformador, ¿cierto? Que trae las protecciones en alta, los fusibles, y trae las protecciones en baja, ¿ya? De hecho, trae los famosos ductos de barra, que hay una imagen que voy a mostrar más adelante. Hay muchos tipos de transformadores, por eso les decía, solamente hay subestaciones móviles de poder, ¿cierto? Tenemos obviamente para lo que son efectos de minera, tenemos los transformadores de distribución, obviamente que llegan hasta 500 kilovolts, ¿cierto? Va cambiando lo que es la potencia, muchachos, obviamente la aplicación. ¿Para qué vamos a querer un equipo de 1000 megavolt en la calle? Ya, aquí esto es lo que quería justamente ver, los equipos de maniobra de media tensión, ¿ya? Justamente estos son las celdas, ¿ya? A estos cubículos se les llama celdas. ¿Por qué? Porque cada una, usted abre aquí y se encuentra con un aparato distinto. O todos iguales, pero me refiero que agua abajo va conectado distinta carga, ¿ya? De hecho, aquí vienen los famosos interruptores de donde usted abre y saca el interruptor completo, ¿ya? Detrás de esto están las barras, las famosas barras de cobre, o puede estar con malla, ¿cierto? Con ratchet, que es un termocontraíble, ¿ya? Para aislar mucho más. ¿Para qué se usa lo termocontraíble? Para la aislación con respecto a tierra, porque el nivel de tensión que va a estar pasando por las barras en algún momento puede subir y puede saltar un arco. Por tanto, se protege con la malla ratchet. Bueno, aquí obviamente le indicas disponible de 12, 24 y 36 kilos. ¿Ya? Para corriente, fíjense la corriente, 400, 600, 630 y 1000 amperes. ¿Ya? Obviamente aquí lo que para tensiones relativamente bajas, pero altas corrientes. ¿Ya? Obviamente tiene que tener un poder de cortocircuito. Seccionadores en línea, o sea, tenemos que en cada uno de acá tenemos seccionadores diferentes para alimentar cada una de las cargas diferentes. ¿Ya? A veces, obviamente, alimentan motores, alimentan lo que son los equipos, los drivers, ¿ya? Los variadores de frecuencia, pero gigantes, a eso me refiero.
Ahí le indica interruptores con relé de protección, ¿cierto? Con relé de protección significa que está censado. Eso es que en caso de falla puede estar comandado, obviamente, a través de una bobina, todo a través de bobina, ¿ya? La mayoría son a través de las bobinas. Los casos típicos de mantenciones son que falle la bobina, entonces hay que ir a cambiarla de terreno. ¿Ya? Obviamente no produce que no opere el interruptor. Y obviamente las celdas de media tensión. A eso, cada cubículo o cada uno de estos cubículos o ropero, por así decir, se le llama las celdas, ¿ya? Que es la parte metálica. Ya, otro tipo de transformadores, justamente que es la solución más viable y que hoy en día se está dando, son los transformadores tipo pad mounted, ¿ya? Es una solución compacta, segura, que integra una celda de media tensión, un transformador y una celda de baja tensión, ¿ya? Integra todo eso. Por tanto, aquí podemos ver justamente dónde van los fusibles. Aquí van cada una de las fases, A, B, C o RST, como quiera. Estos son derivaciones. Tiene una derivación acá. Puede tener dos entradas, ¿ya? Y esta es la parte de baja tensión. Todo obviamente en un solo conjunto, pero con compartimientos debidamente separados, por supuesto. Estamos viendo dos niveles de tensión distintos. Tienen que estar todos separados aquí y el transformador está por detrás. Ya aquí no se ve la imagen, pero ahí tiene que estar el transformador. Por eso es pad mounted, es compacto. Profe, ¿Sí? ¿para qué tiene esa de derivación? Para las entradas. ¿Ya? Puede tener dos entradas por seguridad, o puede, por ejemplo, puede derivar hacia otro equipo. Puede, por ejemplo, si pone otro equipo compacto de medida, si pone un equipo de estos mismos al lado, Ah, ya. ¿cómo va a ser la alimentación? Primero, si viene de la red, ¿cierto? Alimenta acá. ¿Y cómo hago para alimentar aquí? Tendría que sacar de aquí mismo. Entonces, para no hacer eso, está la derivación. ¿Ya? Por eso que se ven dos conectores ahí. Ahí está. Ya. Bueno, los famosos son los fusibles canister y bayonet, ya los que van acá. Los fusibles, a ver, veamos el tiro de los fusibles. Fusibles Cayonet. Inmediatamente. Ya, a ver, aquí están. Vamos a compartir. Ya, ahí están viendo la página, ¿cierto? En internet. Sí, profesor. Ya, perfecto. Aquí donde tenemos unas imágenes justamente de los fusibles. Estos son los famosos fusibles, ¿ya? Los cartuchos de los fusibles. Aquí tenemos la celda que estoy... Vamos. Aquí podemos ver, bueno, la imagen es un poco mejor, ¿cierto? Un poco más nítida, ¿ya? Aquí donde está la entrada de media tensión, tenemos la barra también de tierra, que es importante, la barra, casi siempre la barra de tierra está desnuda, ¿ya? No está con ninguna aislación, y siempre tiene que estar abajo. Por un tema, ¿por qué? Porque la mayoría de las entradas no es ni por arriba ni por el costado, es por acá abajo. Por tanto, los calados que uno hace para hacer el ingreso del cable o del conductor, imagínense el grosor, el milimetraje de área de sección, es grande, por tanto aquí tiene que ser un buen calado de la tapa, casi siempre se hace un calado rectangular, ¿ya? Y ahí se derivan cada uno de los conductores, y después se aplica esa espuma amarilla que han visto, no sé si han visto, para extinguir el fuego supuestamente. Esto es para obviamente tapar todo orificio o que quede compacto, ¿ya? La mayoría ocupa eso, que tiene que ser inífuga todo esto. Y aquí están las protecciones de baja tensión.
¿Ya? Ahí podemos ver, ya justamente se indica la parte de baja tensión está abierto, por tanto ahí está el interruptor obviamente de alta, tiene que ser de alta corriente, por eso que es tan grande. ¿Ya? Bueno, aquí obviamente me dirijo inmediatamente a la página de Rona. Ya. Esos son los famosos, ahí van los fusiles, los famosos fusiles, los canister, ya que son unos fusiles gigantes. ¿Por qué? Por el nivel de tensión. ¿Ya? Bueno, obviamente aceite mineral, ¿cierto? Lo típico. Todo, ya, aquí ya entramos a otro tipo de transformador, los transformadores tipo seco. ¿Ya? Bueno, la misma palabra lo dice, seco tal cual no va a llevar aceite. No lleva aceite esto. Bueno, y uno dice, va así nomás, no, pues esto va dentro de un cubículo. Esto va encerrado como en un tablero. ¿Ya? Va encerrado justamente en un gabinete. Bueno, Rona ofrece tanto, tenemos obviamente aquí ya está la norma, ¿cierto? Siempre se basa en ese tipo de normas. Las potencias de hasta 25.000 kVA. Eso, pero lo importante es el nivel de tensión, que no soportan tanto nivel de tensión, hasta 36 kilovolts nomás. ¿Ya? Entonces estamos hablando de estas aplicaciones, se usan para lo que son sistemas internos más que distribución. Los van a ver en las subestaciones, en las mineras, ¿ya? Para hacer los cambios de voltaje internos. Para eso es lo que más se ocupa. Fíjense, pues si la caja, el IP que tiene es 31, ¿ya? Es súper bajo. ¿Por qué? Porque justamente cuando vas dentro de los gabinetes o dentro de una sala eléctrica, las salas eléctricas son como un contenedor donde tiene todo el equipamiento interno, obviamente, y tiene las derivaciones para llegar y conectar. Es una sala eléctrica, puede traer fuerza, control, etc. Por tanto, si vas a estar dentro de la sala, no necesita un IP tan grande. Por tanto, con un IP 31 ya basta y sobra. Si lo va a ocupar el exterior, ocupa el IP 54. ¿Ya? Los famosos ganchos de izaje, ¿cierto? Tiene que tener todo, monitor de temperatura, opción de ventilación. Pero en general, cuando se ocupa transformador tipo seco, es para bajos niveles de tensiones, ¿ya? Y de potencia más que nada. Porque justamente eso es lo que nos ayuda el aceite, a disipar calor. Por tanto, podemos nosotros llevarlo a mayores usos de potencia. Esa es la finalidad del aceite. Bueno, aquí obviamente son transformadores de medida de alta tensión. La verdad que no quiero enfocarme mucho en esto porque ya sería hablar de lo que es alta tensión y esto más que nada se enfoca a las subestaciones. Y la verdad que es bien poco, si no se van a dedicar a la subestación, la verdad que son transformadores de media tensión nomás, puede ser de corriente o voltaje. Ya así como están los interruptores, ya los interruptores de alta tensión. Bueno, ¿qué señalar de los interruptores? En general, los interruptores, ¿cómo hacen la apertura? Los interruptores en general ocupan lo que siempre les he indicado, la apertura de los polos se hace, bueno, ojalá que sea una señal horizontal, ocupan estos puntos para la apertura. ¿Ya? Censan la señal cuando pasa por cero. Y en estos puntos, cuando ocurre la apertura de los interruptores, es todo un mecanismo interno a través de unas poleas, ¿cierto? Suena como unas cadenas, ¿ya? Y justamente ocupan este punto cuando pasa por cero para poder abrir o cerrar el interruptor. ¿Y por qué en esos puntos? Es lo mismo cuando usted toca el enchufe. Gracias a estos puntos lo va a soltar, ¿ya? Porque ahí no hay fuerza, no hay energía. Es por eso que en esos puntos justamente el sistema obviamente electrónico que tenga ahí tiene que censar esos niveles de cuando pasa por esos niveles, ¿cierto? Para poder abrir o cerrar los interruptores. La mayoría de los interruptores funciona a través de esta, ¿cómo se llama? De este origen, ¿ya? De la señal justamente. Aprovechando que la señal pasa por cero, ocupan esa lógica para lo que son los Profe, interruptores. pero eso pasa súper rápido, entonces está regulado por pura electrónica, ¿no? Es que estamos hablando de milisegundos. Sí, por eso. Bueno, un poquito.
Mira, aquí tengo, de hecho, justamente estaba ordenando los materiales que tengo y una vez estábamos integrando un interruptor en una celda, en un switchgear. Le mostré el switchgear delante, que el switchgear era esto, al final. Era como todo esto. ¿Ya? Y en cada uno había un interruptor. Pero una vez que ya antes de llevarlo a la minera, teníamos que hacer el ensayo de los interruptores. Obviamente se contrató una empresa externa, ¿cierto? Porque la mayoría se trabaja con integradores, se trabaja con el personal externo a la fábrica, cuando son fábricas, y se le hizo un ensayo a los circuitos de ¿cómo se llama? De los interruptores de alta tensión. ¿Ya? Por ejemplo, se le hizo a un interruptor marca ABB, ¿cierto? De 40,5 kilovolts nominales, 1250 amperes. ¿Ya? Y los tiempos de operación resultaron del orden de los 63 milisegundos, estamos hablando. ¿Ya? Se le hace un ensayo a cada uno de los polos, porque la idea es que abran los tres polos a la vez. Tiene que ser parejo, tiene que ser trifásico. ¿Ya? Entonces estamos hablando del orden de los 64, 63 milisegundos. Ya, por si acaso. De ese nivel de orden de los tiempos que tienen que operar, o sea, estamos hablando de milisegundos, ¿no? Abrir y cerrar de ojos tiene que empezar a abrir, por si acaso. La mayoría, obviamente, ¿qué ocupa como aislador? El famoso gas SF6, ¿ya? Por eso le indica que es un tanque metálico conectado a la tierra, el cual es presurizado con gas SF6, por el tema de los arcos. De hecho, se hacen subestaciones compactas con solamente el gas SF6. Mejor que echar aceite mineral y todo eso. Obviamente, como le indicaba, un mecanismo motorizado o sincronizado para abrir o cerrar simultáneamente las tres fases. ¿Ya? Y el tema normativo. Bueno, interruptores, este más que nada el interruptor. Los transformadores también tipo secos, ¿cierto? Ahí ya disminuye las tensiones hasta 7,2 kilos. Fíjense, aquí ya no podemos entrar a hablar de sistema de distribución, ¿cierto? Porque el sistema de distribución en Chile, el mínimo es de 12 kilos. Ya no son para aplicaciones de sistema de distribución, son para sistemas, fabricaciones internas, como los transformadores. Por ejemplo, hablamos de que la minera se va, la sala eléctrica que está acá, o el switchgear, como quieran llamarlo, se va a conectar, supongamos, a 13,2 kilos. ¿Ya? Pero de 13,2 kilos, a lo mejor tenemos un motor que opera en 6.000 volts. Por tanto, ahí ya necesitamos un transformador que nos reduzca de 13,2 a 7,2 kilovolts. Y ahí con eso ya podría operar lo que es la carga que tengamos que conectar. Ya son más que nada para uso interno. O directamente se convierte todo y agua abajo se conectan todos los demás equipos. Pero justamente lo que se ocupan son los transformadores tipo seco dentro de la zona cerrada. ¿Ya? Sobre todo lo que son las salas eléctricas. Bueno, el BIL comentar que es el nivel básico de impulso, Basic Impulse Level, ¿ya? Que es como que supuestamente soportaría un rayo de hasta con un nivel de voltaje de 60 kilovolts, siendo 7,2 kilovolts, ¿ya? Es el famoso BIL, es un ensayo que se le hace para que se simula un rayo. Por eso te indica tensiones máximas 7,2 kilos y el BIL, el Basic Impulse Level, si es que alguien quiere averiguar más. Como les indiqué, siempre trae un IP bajo, ¿cierto? Imagínense, con opción de IP23. O sea, el dígito que está cambiando aquí es el agua, ya el líquido. La aislación, bueno, independiente de. Y aquí vienen ya los grados de protección. Esta parte ya no quiero ver. Ya, aquí están viendo esta parte, ¿no? La normativa chilena. Sí, profe. Ya, perfecto. Aquí indica el PDF justamente, vamos a agrandar acá. Aquí lo que le indicaba adelante, de las tensiones, famosas tensiones. Chilectra, Santiago, mire, ya no es Chilectra, Chilquinta, quinta región, ocupan 12 kilovolts, hablemos. Ya, ese es el nivel 0.
y ocupa más menos 2,5, lo que le indiqué delante, y más menos 5%. ¿Ya? O sea, si el quinta, o en él en este caso, ya es en él, trabajan en los niveles de tensión del cambiador de TAP que yo les dije. CGE y CONAFE trabaja la red de distribución en 13,2 kilovolts, donde tiene un TAP para más 2,5, más 5, más 10% y más 15%. ¿Ya? SAESA, que SAESA obviamente está en lo que es Osorno, ¿cierto? Bueno, tiene obviamente la matriz acá en Santiago, pero la principal estas no son. Frontel, ¿cierto? Lo que es la 9ª región. La red de distribución también es de 13,2, más 2,5, menos 5%, menos 10, menos 12,5. ¿Ya? Y bueno, ahí independiente de. Ahí más que nada, estas son las normativas. Cada una de los sistemas de distribución ocupa niveles diferentes de voltaje. O la concesionaria más que nada. ¿Ya? Así que ahí están, cuando le indican más o menos 2,5 es el TAP. Por eso que los transformadores tienen que ser adaptados. ¿Dónde lo va a instalar? ¿En qué concesionaria? ¿En qué región? ¿O con qué sistema de distribución, mejor dicho? Ya con esos datos, usted se los da al fabricante y el fabricante tiene que saber que en caso de Chilquinta, trabaja con esa normativa. Por tanto, el TAP tiene que venir para esas derivaciones, como les indicaba adelante. Bueno, aquí este es el transformador de distribución, ¿cierto? Los famosos, los que más ustedes pueden ver en lo que son las calles. Hablemos de los trifásicos más que monofásicos. Los tipos mochilas son hasta 25 kV, ¿cierto? Los trifásicos van de 15 hasta 500. Tensiones 7620, 13,2, 23 kV y 34,5 volt. ¿Ya? Montaje aéreo en un poste hasta 100 kVA trifásico. Miren, ahora ya está, fíjense acá, aquí le está indicando. Una cosa es lo que diga la normativa, ¿cierto? Lamentablemente esa normativa de los 500 ya está quedando obsoleta. Por experiencia propia en terreno era hasta 350 estaban aceptando, pero ahora ya el montaje aéreo en poste hasta 100 kV trifásico. ¿Se fijan? Ya va cambiando. Por eso siempre uno tiene que ir a las especificaciones. Estas son las especificaciones técnicas de RONA. Si usted compra el transformador, tiene que de alguna manera, por algo le está diciendo montarlo o instalarlo de la forma que ellos indican. ¿Ya? Y obviamente montaje aéreo, ¿cierto? En los dos postes, como le indicaba, hasta los 500 kVA. ¿Ya? Hasta un poste, 100 kilos. ¿Ya? Montaje aéreo en dos postes hasta, ojo ahí con la palabra, dice claramente, hasta 500 kilos. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? El sistema obviamente urbano, todo lo que habíamos hablado antes, los tres bushing, ¿cierto? Los bushing de baja, los bushing de alta, o de media tensión, como quieran llamar. ¿Qué son estos? Estos son los radiadores, ¿ya? Donde circula el líquido refrigerante. También puede producir daño, puede producir oxidación. La placa sí o sí, la placa característica, ¿cierto? Sí o sí tiene que venir con el plano de dimensionamiento. Los niveles de tensión y la clase. ¿Ya? Recuerden, nivel de tensión 5 kVA, pero la clase del voltaje está hecho para redes de 13,8, 12 kV. La de 15. Si hablamos de una red de 23 kV, 25 kV. ¿Ya? Siempre la clase, que es el nivel de aislamiento, tiene que ser mayor al nivel de nominal donde va a estar instalado. Recuerden eso. ¿Ya? Entonces, lo que va cambiando aquí para los sistemas, los transformadores de distribución es la potencia, ¿no? Fíjense, de 5 hasta 500 volts, pero tiene solamente para dos sistemas de distribución. Por algo se les llama transformadores de distribución. ¿Ya? Ahí el punto. La impedancia, bueno, ¿para qué sirve la impedancia? Es para... A ver, ¿ustedes vieron ese tema? ¿Cómo uso yo la impedancia en un transformador? ¿Para qué me sirve esta Z%? ¿Calcular la corriente o no? ¿De cortocircuito? Ya, perfecto. ¿Y cómo calculo la corriente de cortocircuito?
¿Qué dato yo necesito de la empresa? Puede ser la potencia, creo que era la potencia en cortocircuito. Ya, perfecto. Cuando usted va, por ejemplo, va a instalar, usted le dice, ¿sabe qué? Necesito que haga el empalme de una fábrica de contenedores que vamos a instalar. Por tanto, usted tiene que hacer el estudio y todo eso. Lo primero que uno tiene que hacer es consultar a la compañía de distribución cuál es el nivel de cortocircuito de la zona, donde el reporte le va a entregar la potencia trifásica o de cortocircuito. ¿Ya? ¿De qué le sirve eso? Recuerden que, bueno, la potencia de cortocircuito, es equivalente, bueno, si hablamos obviamente de líneas de sistemas trifásicos, raíz de 3 por la tensión de línea nominal por la corriente. ¿Y qué corriente? La de cortocircuito. ¿Ya? Por eso que sabiendo este dato, yo ya sé el nivel de tensión, obviamente, el sistema que me voy a conectar. Si es de 12 kilos, saco inmediatamente la corriente de cortocircuito. ¿Ya? O también con la impedancia, es exactamente lo mismo. Pero justamente para calcular el nivel de cortocircuito, ¿y qué sacamos con nosotros saber el nivel de cortocircuito? Porque nosotros a veces calculamos el nominal, que es distinto, ¿cierto? A ver, hagamos un ejemplo. ¿Alguien sabe de cuánto es la potencia del transformador de la universidad? Para llevarlo a... ¿Alguien sabe de cuánto es la potencia del trafo de la U? Ya, es muchacho de 500 kVA el transformador. ¿Ya? Por tanto, si nosotros tenemos que era de 500 kVA, ¿cuánto va a ser la corriente? ¿Cuánto va a ser la corriente justamente en lo que es la... ¿Cómo calculamos la corriente nosotros ahí? Con la potencia, ¿cierto? Con la potencia justamente la potencia del transformador, los 500, ¿cierto? Y el nivel de voltaje en este caso que son 12 kilovolts. La red que tenemos afuera de la U es de 12 kilos, ¿cierto? Por tanto, yo sé que la corriente va a ser igual a la potencia, ¿cierto? Trifásica dividido la raíz de T trifásico por la tensión de línea nominal. ¿Ya? Por tanto, la potencia son los 500 kVA dividido raíz de 3 por los 12 kilovolts. Eso nos da 24,6 amperes. Esa es la corriente en media tensión, vamos a poner, para diferenciar de la alta y media tensión. Si hablamos de la corriente en baja tensión, esta es la que nos interesa. Obviamente, ¿de qué sirve la corriente en media tensión? De ahí vienen directamente los fusibles. ¿Ya? Los fusibles o los desconectadores que se ven en las líneas. ¿Ya? Y bueno, si ocupamos esta misma ya para cuando es trifásico, ¿cierto? Disculpen, cuando es en baja tensión, ahí está, baja tensión, la misma potencia, ¿cierto? El famoso mismo raíz de 3 que te indica la potencia trifásica. Ahora obviamente viene la tensión de línea, ¿cierto? Pero en baja tensión, ¿ya? Y viene el famoso factor de potencia o coseno de phi. ¿Ya? Por tanto, ahí usted ocupa arriba los 500 kVA, dividido el mismo raíz de 3, disculpen que no, pero está complicado aquí el mouse. Raíz de 3, la tensión de línea, ¿cuál es?
Los 380. 380. Y el factor de potencia, Hay que ocupar el valor de norma, ¿o no? Ahí. exacto. 0,93. ¿Ya? Por más que a lo mejor la carga sea de 0,5, 0,7, pero supuestamente yo debería tener normalizado eso a través del banco, para que no me castiguen con el factor de potencia. Por tanto, me sirve poner un factor por último porque aumenta la corriente. ¿Ya? Me sirve porque prefiero llevarlo a un caso real. Y esto me da 816, algo amperes. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué protección va a usar? Obviamente una protección mucho más robusta. Recuerden que hasta cuánto amperes, las de baja tensión llegan hasta 63 amperes. Por tanto, ya tenemos que usar otro tipo de protección, ¿cierto? Mucho más robusta, regulable, de hecho, que son regulables, uno puede regular, son de 500, 600, 700, etcétera. Regulamos eso, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una protección en baja tensión. Y lo más importante es que soporte el nivel de cortocircuito calculado anteriormente. ¿Ya? Esas dos consideraciones tiene que tener en cuenta. Cuando calcula la corriente en media tensión es para el fusible, que casi siempre está normado en todo caso. Pero en baja tensión ya ahí ya tiene que obviamente ocupar un termomagnético, por así decir, de mayor corriente, cierto amperaje y regulable. Sí o sí va a ser regulable. Y a la vez tiene que cumplir con el nivel de cortocircuito que le entrega la compañía eléctrica. ¿Ya? Para eso justamente se ocupan los cálculos en lo que son la potencia del transformador. Hay una pregunta aquí parece, ¿el TAP está mal regulado? José Ortega, ¿a qué se refiere el TAP está mal regulado? Eran delante, profe, al principio. El Cuando profesor lo preguntó puso por la tabla. por hace la falla. rato, hace 40 minutos. Ya, Sí, perfecto. cuando preguntó sobre el transformador. Ya. Lo que pasa es que no es que esté mal regulado, lo que pasa es que la compañía siempre te deja en el nivel 0. Y porque no sabe, no le interesa el nivel de carga que usted tenga. Pero obviamente ya después, al haber consecuencias, ya usted informa, es simplemente informar nomás. Informar a la compañía y la compañía viene a cambiar el TAP, por si acaso, pero ocurren por dos circunstancias, por sobrecarga, ¿cierto? O por la distancia de la fuente con la carga. En este caso, la fuente del transformador. ¿Ya? Por eso ocurren ese tipo de situaciones. A ver. No quiero ver el tema de los transformadores de medida porque esto lo quiero que bueno, independiente de los transformadores de medida, los equipos compactos de medida, ¿ya? Los equipos compactos, los SM, son los que siempre están. Y si usted, y la misma pega que tenía que hacer, el mismo trabajo de hacer la instalación del transformador, ¿cierto? Del empalme, va a tener que poner un equipo compacto de medida. Porque va a tener que medir. A ver, ¿por qué se ocupan de partida los equipos compactos de medida? ¿Por qué yo no puedo poner cualquier otro equipo a medir en baja tensión? ¿O dónde miden los equipos compactos de medida? ¿En alta tensión? Hablemos de media tensión o baja tensión mejor. Media tensión, baja tensión. ¿Dónde miden los equipos compactos de medida? En medio. Ya, perfecto, en media tensión. ¿Por qué en media y no en baja? Voy a dibujar la bobina supuestamente del transformador. Ya, ¿por qué medimos en media tensión y no en baja tensión? Porque en baja se puede usar un tester normal. Ya, No sí. es tan peligroso como trabajar con más tensión. Ya, pero entonces, ¿por qué no hacemos eso? Tiene que ver con los niveles de protección también que tienen los dispositivos. ¿O no? No.
¿Quién instala, quién va a cobrar la energía? El consumo. La potencia activa, el PQ, ¿quién lo cobra? La compañía, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ya, potencia activa, P, en watt o en kilowatt, mejor pongámosla en kilowatt. Tenemos el reactivo, ¿cierto? En kVAR. Ya, entonces, recuerden que la potencia te la vende la compañía, la cobra la compañía. Por tanto, ¿qué le conviene medir? ¿En media tensión o en baja tensión? Si nosotros tenemos acá un 100% de energía, ¿cuánto pasa a baja tensión? Pasa el 100%, ¿no? Menos. ¿Por qué menos? Por la caída de tensión. ¿Ya? Más que nada caída de tensión por las pérdidas. Supongamos que tenemos un 90%. ¿Cierto? Por el traspaso de energía. Sí o sí tenemos, de partida, recuerden, cuando un equipo sí o sí tiene temperatura, ya estamos perdiendo energía activa. Por tanto, si el transformador emite calor es porque tiene una pérdida. Por tanto, ya acá vamos a leer el 90%. Por tanto, si yo mido la energía o el consumo acá, voy a medir solamente el 90%. ¿Quién va a pagar quién va a asumir el 10%? La compañía eléctrica. Y las compañías jamás pierden. Por tanto, yo mejor te mido acá. Yo te mido en media tensión. No es mi problema que usted tenga un transformador que tenga un 90% de rendimiento. O incluso imagínense si trae otro tipo de transformador del extranjero y tiene un 80% de rendimiento. Lo cual es poco probable, pero estoy exagerando, me refiero para el ejemplo. Por tanto, por eso los equipos de compacto de medida se utilizan para la medición en media tensión. Porque la compañía es la que va a tomar la lectura. Que usted tenga un traspaso de pérdida de energía hacia baja tensión no es problema de la compañía. Es como yo te estoy dejando esta energía en la puerta de tu casa, lo que usted haga con esa energía dentro de su casa es cosa suya. ¿Ya? Por esa es la razón de que los equipos compactos de medida miden en media tensión. Y como miden en media tensión, tienen que ser transformadores pequeños, ¿cierto? Eso ya lo saben. Por eso que hay razones de 12 kilos, a 120 volt, de 23 kilos a 115 volt. ¿Se fijan? Por obviamente, dependiendo de la tensión de servicio, 12 o 23. Ya los más utilizados obviamente son 12.000 a 120. ¿Por qué? Porque la mayoría de los equipos electrónicos trabajan justamente, como decía el compañero adelante, en 120 volts. La razón de transformación, ¿cierto? Cuando son dos elementos, cuando son tres elementos, ¿cierto? Ahí ya viene indicado en ese tipo de relación, porque trabaja 220, pero siempre tiene que tener un rango mayor de soporte de la bobina, es como los motores. ¿Ya? La razón de los TC, la mayoría de los TC, la que se ocupa es, creo que hicimos un ejercicio el semestre pasado, si mal no recuerdo, donde ligaba la corriente por una línea y les ponía un TC y les pedía la lectura de la baja tensión. Eso fue. Justamente le indiqué, hay una línea, supongamos, con una corriente de 250 amperes. Están circulando. Y yo pongo justamente, yo voy a poner este TC, ¿cierto? Transformador de corriente. El rango que tiene ajustable en el primario de 150 a 300, el secundario es 5 amperes. ¿Ya? O sea que del transformador que yo tengo aquí, ¿cierto? Lo que yo voy a sacar máximo son 5 amperes nominales. Pero entonces, ¿dónde conecto? ¿En el de 150 o en el de 300? Obviamente tiene que conectar si conecta en el borne de 150 y pasan 250, va a quemar el borne, muere el transformador. Por tanto, tiene que poner en el rango de 300, por más que sea mayor. Da lo mismo. A usted lo que le interesa es la razón de transformación. La razón de transformación
es 300 sobre 5. O sea, 60. Por tanto, si yo tengo 250 amperes, yo sé que el nivel de corriente tiene que ser menor, por tanto tengo que dividirlo por el factor, en este caso por los 60. Ya, se divide por 60 y eso obviamente da una cifra inferior a 5. Vamos a ver al tiro cuánto da. 250 dividido 60 me da 4, en vez de 5 amperes, que son los máximos, yo voy a leer acá 4,16 amperes. ¿Ya? Y de alguna manera nos va a entregar eso en lo que nosotros estamos registrando en el equipo, ¿cierto? En el equipo de medición de baja tensión, eso ya lo multiplica, lo convierte después por el factor 60 y es la lectura real de la potencia que está consumiendo. Lo que pasa es que obviamente tenemos que bajar el nivel de corriente y voltaje por el equipo. ¿Ya? Pero por eso es que se ocupan los equipos compactos de medida en media tensión. La compañía no quiere perder. Por eso que fíjense en las subestaciones. Recuerden que subestación se le llama un trafo con un equipo compacto de medida, pues. Fíjense arriba cuando traiga el equipamiento al lado, al costado, de los equipos compactos de medida. Y fíjense dónde va conectado. El lado de baja o en media tensión. ¿Ya? Esto justamente, este grupo de conexiones lo vamos a ver, quiero traer justamente dentro de las charlas a un profesional del área de las mediciones, donde recuerdo el semestre pasado nos mostraba imágenes de cómo se conectaban estos T6 y estos TP. ¿Ya? Así que esa área se la vamos a dejar a él para que aprovechemos el tiempo. Así que eso, muchachos, eso por ahora. ¿Ya? Yo creo que ya con esto tenemos lista la clase. No sé si hay dudas, consultas. Ya más que nada quería mostrar obviamente el tema de los usos de los transformadores. Hay diferentes tipos de aplicaciones. Hay que tener en cuenta lo que es la atención de servicio. Hay que tener, si a usted le toca hacer el trabajo, tiene que tener en cuenta el nivel de cortocircuito para las protecciones, tanto agua arriba como agua abajo. ¿Ya? Saber cómo hacer un mínimo cálculo de la corriente de media y de baja. Y eso, ¿ya? Tenemos los pad mounted, que es una solución, ya no se están viendo esos transformadores en aire, sí, en poste. La solución ahora es el famoso pad mounted, que es todo integrado, ya que es mucho más hermético, no hay peligro en cuanto a las personas, porque se pone un perímetro, ¿se fijan? Entonces es como la solución que hay hoy en día. Ya la próxima semana ya hablaremos de otras soluciones de los transformadores tipo CEU, que son para lo que son faenas más grandes, ¿ya? Que también otro profesional nos va a venir a hablar sobre ese tema. Así que vamos a ver ahí cómo vamos con eso. Así que eso, muchachos, eso por hoy. No sé si tienen dudas. ¿Y no hay un transformador que tenga como pérdidas casi nulas? Imposible. Por la ley de la termodinámica es imposible que haya una máquina con 100% de eficiencia. De hecho, creo que hay una historia, las patentes, cuando el tema de las patentes se estaban patentando la idea de las máquinas, llegó un tipo que quería patentar una máquina que tenía 100% de eficiencia, lo cual inmediatamente causó conmoción por el hecho de que era imposible. Pues, si todo proceso requiere un gasto de energía. Las máquinas, siempre les digo, las máquinas son personas. Los motores son como personas, es lo mismo. Si usted va a un cerro a una altura mayor, no va a funcionar de la misma manera. Lo mismo ocurre para los transformadores. Si usted lo eleva, le va a faltar el aire. Por tanto, la potencia no va a ser la misma. Lo mismo le ocurre a usted. Se cansa cuando va subiéndose el cerro por la falta de oxígeno. ¿Ya? Exactamente lo mismo. Tienen que asimilar la misma función. Así que, no, Joaquín, justamente no existe una máquina 100% eficiente. ¿Ya? Sí o sí, hasta el momento hay pérdida asociada. Lo que sí, el rendimiento de un transformador es mayor a la de un motor. ¿Por qué? Hablamos del rendimiento de un transformador del 90, sobre el 90%, 95%, ¿ya?
Pero los motores no, siempre los motores andan alrededor de, bueno, depende de la marca, pero 70, 80, 85%. ¿Por qué será eso? La pérdida mecánica a lo mejor. Claro, la del Rosen, el transformador es estático. El motor obviamente necesita movimiento, generar calor, sí o sí genera calor con el Rosen. Por eso que tiene menos eficiencia. Todo lo estático va a tener más eficiencia y lo que ocupamos acá son los transformadores. ¿Ya? Así que eso. ¿Alguna otra consulta, duda? Profe, ¿a qué se debía la sobrecarga en el transformador? La sobrecarga. Ujú. Lo que pasa es que es como, velo como una típica zapatilla de casa, un enchufe. Si tú empiezas a ocupar más derivaciones y empiezas a sobrecargar esos enchufes, la zapatilla se va a empezar a quemar. Lo mismo ocurre con el transformador. Los transformadores se sobrecargan demasiado. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, les comentaba, es importante el tema del T1 actualizado, porque así los transformadores de distribución están por zona. No sé, supongamos, este transformador 1, la subestación 1, está para esa población, para esas calles. Pero resulta que obviamente el nivel de población va aumentando, por tanto se va sobrecargando al mismo transformador. Por eso la sobrecarga, al final va adquiriendo mayor corriente del transformador. Pero como todo elemento metálico, tiene una saturación. Lo tienen que haber visto en máquinas, yo creo que los transformadores se saturan, o todas las máquinas, independiente de, ¿cierto? Al aumentar el nivel de voltaje o de corriente, se va saturando. Lo mismo ocurre con el transformador. Por eso que va asociado al nivel de potencia X. Te indica el nivel de potencia, pero te indica el nivel de potencia aparente. La S, no viene con P activo ni Q. El P y Q que usted distribuye ya depende de su carga. Si usted no ocupa bien o si tiene un mal factor de potencia, es culpa suya. Imagínese si tiene 100 kVA de potencia aparente, pero su carga es tan mala que tiene un factor de potencia 0,5, o sea, ocupa 50 kilowatts de potencia activa solamente, teniendo disponible 100. ¿Ya? Es súper importante, por eso es importante regular el factor de potencia, porque al final está teniendo un transformador de capacidad de 100, pero usted máximo está ocupando 50, por justamente el mal factor de potencia. ¿Ya? Pero al final, ¿cómo se llama? No está ocupando obviamente todo lo que debería ocupar el transformador. Por eso son las sobrecargas, el mal factor de potencia. Aquí lo que hace es aumenta la corriente. Hay varios factores, por eso es importante, no sé, bueno, no sé si que alguien ha visto el tema de las tesis o ha visto ese tema también que es importante, el cómo censar los equipos con telemetría. Cómo censar, por ejemplo, un transformador, que es poner el mismo analizador de red que ocuparon en los laboratorios de redes, algo así, supongamos, ese mismo analizador de red, conectarlo al transformador a través de imán y que nos entregue las variables eléctricas. ¿Ya? Ahí también tienen otro, o censar cualquier otro equipo, no tiene por qué ser un transformador. ¿Ya? También son opciones. Y justamente se está dando en el mercado hoy en día. Creo que hay varios proyectos que se están dando a través de Chilquinta. Chilquinta está obviamente interesado en todo lo que es mejorar su sistema de distribución. Por tanto, también cualquier proyecto que se le ocurra que pueda mejorar el sistema y asociarse con Chilquinta, no sé, también es conveniente. ¿Ya? Más que nada, por eso ocurre la sobrecarga, por no actualizar la carga justamente, que está asociada. Así que eso. Así que eso, muchachos. ¿Alguna otra consulta? ¿No? No, profe. Ya. Estaríamos entonces. Hay un mensaje aquí, quería ver. Ya, los que quieran tiempo para afinar su trabajo de título, lo hacemos ahora mismo. Ya vamos a finalizar esta sesión por el tema del video para que quede, para que quede grabado, ¿ya? Así que los que quieran hablar del trabajo de título, tengo unos 20 minutos por si acaso.
Les envío el link a través de los coordinadores de WhatsApp, ya para no estar llenándolos de correo. Ya, muchachos, eso es todo. Que estén muy bien. Profe, Cuidarse. gracias. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao, profe. Les envío ahora mismo el link, por si acaso, los Chao, WhatsApp. profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.